Y bien, vamos allá a dar esta presentación. Itziar, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, lo agradecemos enormemente. Y bueno, Itziar de Luisa es presidenta ejecutiva de la Asociación de Colonos SEDEC Santa Fe. Representa a residentes, corporativos, universidades, colegios, comercios y hoteles en proyectos que mejoren la calidad de la vida de la zona. Interlocutor para temas urbanos de SEDEC Santa Fe con alcaldías, gobierno de la Ciudad de México y autoridades federales. Encabezó la propuesta vecinal del Parque La Mexicana y participó en la gestión y finalmente el acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para la construcción y actualmente la operación del parque. Integró equipos jurídicos, financieros, urbanísticos y de desarrolladores inmobiliarios. Participa en proyectos de movilidad de la ciudad para mejorar el tránsito de Santa Fe a través de la creación del Plan Maestro de Movilidad, reordenamiento de transporte público y peatonalización. Colabora con Seguridad Pública para crear un corredor seguro de la zona, mejorando la colaboración entre seguridad privada y pública. Laboró en puestos operativos y de mercadotecnia en Pepsi, Sonrix y Walt Disney. Y es egresado de la Universidad Iberoamericana en Nutrición y tiene una especialidad de mercadotecnia en la ITAM. Y bien, Itziar, pues es tu momento de presentarte, saludar a todos y pues comenzar y explicar un poco de qué va a tratar este webinar y ya para dar inicio. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias a la Asociación Nacional de Parques por esta iniciativa en la que podamos a través de este formato, los congresos, etcétera, diferentes reuniones, tanto presenciales como digitales como esta, el poder compartir diferentes iniciativas, diferentes experiencias que tenemos a lo largo de esta enorme responsabilidad social que es la creación y el mantenimiento de los parques. Como dijo Cintia en la introducción, tuve la fortuna de participar en el proyecto vecinal de la creación de un parque metropolitano en la Ciudad de México, se llama Parque La Mexicana. Representé a los vecinos y encabecé junto con una cantidad de gente muy grande cómo podemos llegar a crear espacios públicos, pero no quedarnos en la creación o en la construcción de espacios públicos, sino cómo le damos esta certeza. Entonces, cuando me invitan a compartir la experiencia de este proyecto, hay dos aspectos que yo creo que sobresalen por encima de todo. El primero es la colaboración que tenemos con el gobierno y con la iniciativa privada. Me parece que esta colaboración tripartita es una fortuna, es virtuosa, cada quien encabezando, transparentando y responsabilizando de una parte muy importante que tenemos en este proyecto, pero con un objetivo común. Entonces, ustedes verán cómo tardamos un tiempo de casi 5, 6, 7 años hasta el final de la construcción del parque, en podernos poner de acuerdo en el objetivo de la creación de este espacio. Pero una vez que estamos trabajando en conjunto, paralelo, sobre un mismo objetivo, en un mismo camino, pues ha sido un proyecto que gracias a esa colaboración ha podido nacer y bueno, pues esperamos que quede para siempre. Y el otro punto y el tema de este webinar es la sostenibilidad de los espacios públicos. Vemos con mucho entusiasmo cómo el gobierno de México, y yo creo que algunos otros gobiernos también de otros países lo hacen, crean espacios públicos preciosos, muy cuidados, etcétera, y conforme pasa el tiempo por diferentes circunstancias, ya sea porque el presidente municipal, el gobernador, el presidente, la fundación, etcétera, van desapareciendo con el tiempo, el espacio público se queda muy vulnerable, inclusive puede no permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es compartir con ustedes cómo desde la creación del proyecto tuvimos la visión de hacernos cargo de la operación y así poder asegurar que íbamos a tener un parque durante todo este tiempo. Quisiera empezar mostrándoles un espacio, unos breves, tal vez un minuto y medio de lo que es el terreno de La Mexicana, para poder compartir con ustedes esta primera parte de la
de la sesión. Como pudieron notar, es un terreno baldío. La fecha decía marzo del 2017. El espacio es una antigua mina de arena que se expropió como todo Santa Fe en 1984 y 85. Y su historia es bastante interesante porque imagínense una mina que medía alrededor de 1 kilómetro de largo por 60 o 70 metros de profundidad. Y en el año 85, o sea, un año después de la expropiación, que es el temblor de la Ciudad de México, se utiliza como reserva o como contenedor de una buena parte del cascajo de Avenida Chapultepec, la colonia Roma, Condesa, etcétera. Entonces, este enorme hueco quedó a nivel, por así llamarlo, de todo el cascajo de la zona. A diferencia de otros espacios en Santa Fe que están destinados a basureros, esto únicamente recibió cascajo, pero recibió una enorme cantidad de cascajo. El espacio del parque actualmente son 28 hectáreas. La propiedad del terreno es una propiedad del gobierno de la Ciudad de México y tenemos un título de concesión por 40 años a la Asociación de Colonos, o sea, a los vecinos. Está operado por un comité técnico que está formado entre el gobierno de la Ciudad de México y los colonos de Santa Fe. Si ven del lado derecho tenemos la foto de lo que es el parque terminado y me gustaría complementar el video anterior que vimos con un video de lo que fue la inauguración hace justamente un año. Bueno, con esos dos videos pudimos apreciar lo que fue la creación del parque, el entorno en el que está. Como pueden verlo, quienes no conozcan Santa Fe, pues es una parte de la ciudad que tenemos una verticalización muy importante y justamente los vecinos, cuando recibimos la noticia de que se iban a construir más de 8,000 viviendas en ese terreno, con esa verticalización, pues hicimos una oposición bastante importante en la que pensamos que la vocación de un espacio así en el centro de la ciudad debería de ser aprovechado para tener un espacio público. Repito, con esa verticalización en la que los departamentos en Santa Fe, pues hay unos de un buen tamaño, pero hay muchos que pueden estar entre 50 y 70 metros. Realmente la gente debe de llegar a comer y a dormir ahí, pero su vida debería de ser en la calle, ¿no? Entonces, el no tener espacios públicos hacen que no sea una buena combinación la verticalización. Adicional, en Santa Fe, como lo acabo de mencionar, se expropia en el 84, se empieza a construir en los 90s, y alrededor de Santa Fe, que pues es una colonia muy nueva, construida hace muy pocos años, tenemos muchos pueblos originarios, el pueblo antiguo de Santa Fe, pero también muchos otros pueblos de la delegación de Coajimalpa, como es San Mateo, San Bartolo, Santa Lucía, etcétera. Y lo que no teníamos en Santa Fe era un proyecto en el cual pudiéramos lograr un tejido social. Santa Fe es una mini ciudad que es autosustentable y autogestionable en el sentido de que no
puedes no salir a ningún lado, ¿no? Tienes escuelas, tienes universidades, tienes tiendas, farmacias, tlapalerías, panaderías, supermercados, etcétera. Entonces, los servicios que ofrecen los pueblos de alrededor o las colonias de alrededor no son tan necesarios para los vecinos. Entonces, nunca hubo esta interacción. Entonces, tanto la necesidad de espacio público por la verticalización como un compromiso real de lograr tejido social con las colonias y pueblos originarios fue lo que los vecinos tuvimos como objetivo de crear esto. Después de alrededor de 5 o 6 años de negociar, al final de la gestión de Marcelo Ebrard y el resto de la gestión del jefe de gobierno Miguel Mancera, a lo que llegamos fue un acuerdo en 2 niveles. El primer nivel del acuerdo habla de la construcción y quiere decir que de las 42 hectáreas que tenemos del todo el polígono de la Mexicana, se va a vender, o se vendió más bien, el 30% de este terreno, y con los recursos que se generaron de ese 30%, se construyó un parque en el 70% del espacio. Definitivamente la Ciudad de México dejó de ganar todos los recursos que hubiera ganado si hubiera vendido las 42 hectáreas. Pero también es cierto que al vender una parte y con esos recursos construir el parque, pues tenía la gran ventaja de no tener que sacar presupuesto de ninguna de sus cuentas, sino que era un terreno en el cual se vendía una parte y se invertía la otra. No menos importante es la parte de operación, inclusive creo que es una parte más importante, es qué sucede cuando nos entregan el parque. El acuerdo con la ciudad es que no hay presupuesto público. Si ustedes ven la fotografía y ven el tipo de viviendas y de corporativos que se asoman en Santa Fe, pues la ciudad, no nada más con este gobierno, sino con el gobierno anterior, no hubiera estado de acuerdo en destinar recursos importantes para el mantenimiento de un espacio público en Santa Fe. Nos imaginamos que antes hubieran destinado pues para muchos otros espacios, delegaciones que tienen necesidades más importantes que las que tenemos en Santa Fe, aun cuando los vecinos de Santa Fe pensamos que debería de haber una rendición de cuentas en cuanto al enorme pago del impuesto predial que tenemos aquí. Pero lo que teníamos claro era que iba a ser muy difícil tener un presupuesto público y lo eliminamos de la ecuación. También eliminamos de la ecuación los donativos. ¿Por qué los donativos? Porque los donativos generalmente son de personas, de familias en honor a alguna persona que ya falleció, o bien de corporativos, pero dependen en una enorme mayoría de la voluntad de una persona o de varias personas. ¿Qué sucede si un corporativo durante varios años entrega un donativo, pero luego cambian de presidente o el director de mercadotecnia decide que es mejor alguna otra iniciativa social, que la realidad es que hay, ¿no? Muchísimas, y entonces se queda totalmente desamparado del parque? Entonces, ese fue el segundo paradigma que tomamos. No va a haber presupuesto gubernamental y tampoco vamos a depender de donativos. No quiere decir que no vamos a recibir donativos, pero no vamos a depender de donativos. Y queríamos que nos otorgaran el uso y el aprovechamiento a los vecinos. ¿Qué quería decir eso? Que la propiedad se mantenga en posesión del gobierno de la Ciudad de México. No queremos que los vecinos seamos los dueños, porque pues era poner en riesgo, inclusive en manos de los vecinos, lo que pudiera ocurrir con este terreno. Entonces, es un espacio público y es importante que sea una propiedad pública. Pero sí nos queríamos hacer cargo los vecinos de la operación. La única manera de poderse hacer cargo de la operación es que hiciéramos un modelo sostenible dentro del parque, que pudiéramos tener el uso y aprovechamiento de los espacios del parque y que eso nos permitiera tener recursos para mantenimiento del parque. Como todos los que trabajamos en espacios públicos conocemos, los recursos que recuperan muchos de los espacios públicos generalmente van a la tesorería o van a alguna de las secretarías y se pierden en una enorme canasta y nunca regresan esos mismos recursos al espacio público. Entonces, habiendo aprendido lo que no funcionaba correctamente en otros espacios públicos, pues fue una de las peticiones y uno de los acuerdos más importantes que llegamos con el jefe de gobierno. ¿Qué sucedió en el diseño y arquitectura? Desde luego hicimos una investigación muy importante anterior al acuerdo con el jefe de gobierno
de cuáles eran las mejores prácticas de espacios públicos y de parques, no nada más de México, sino de todo el mundo. ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Qué tiene el mayor costo, el menor costo? ¿Qué es menos peligroso? No todos los aspectos se cuidaron y se decidió una zonificación muy específica de acuerdo a lo que nos parecía que eran las necesidades actuales de la Ciudad de México. Siempre se pensó que era un parque metropolitano, no es un parque para Santa Fe, sino es un parque metropolitano. Primero fue muy importante que en la construcción se consideraran materiales y procesos que contribuyeran al bajo mantenimiento del parque y que fueran muy durables. Siempre es importante conocer cuál es el costo, pero también cuál es la durabilidad y cuál es el mantenimiento, ¿no? Me parece, por ejemplo, un ejemplo muy fácil, el riego automático. Meter tubería, meter las bombas, meter la enorme cisterna que hay en el parque, etcétera, pues conllevó un presupuesto gigantesco dentro del parque. Sin embargo, el poder asegurar que usamos agua tratada, que es automatizado, que puede estar regando cuando la gente no está trabajando, pues nos hacía, por un lado, poder tener un nivel de mantenimiento muy importante y por otro lado, no estar en riesgo de no poderle dar el mantenimiento necesario por el costo que pudiera tener tanto el agua como el personal que se hiciera cargo de esto. Definitivamente esto está enlazado con la creación de un gasto eficiente en operación y mantenimiento. O sea, desde el principio, como se planteó, y ustedes lo vieron en el video de la construcción, se planteó de cero, pues todo el cableado, toda la tubería, se tuvo que pensar desde este momento para que la seguridad, el mantenimiento, la jardinería, la limpieza, todos los servicios que ocurren dentro del parque tuvieran un bajo costo y un mantenimiento de muy alto nivel. En un lugar como la Ciudad de México, pero también más como Santa Fe, en la que tenemos problemas importantes de agua y también problemas de luz, no tenemos una producción de luz, la tenemos que traer del sur de la Ciudad de México, no nos podíamos convertir en un problema más para la colonia. Entonces sí hubo una preocupación ambiental y desde luego financiera de que hubiera un consumo eficiente del agua y de la luz en el parque. A partir de eso se creó el sistema de recuperación de agua pluvial para uso de riego, de los baños y de la limpieza. Por ejemplo, en este primer año de vida del parque tuvimos 8 meses de lluvia. Fue una larga temporada de lluvia. Tenemos una cisterna en la parte inferior de uno de los lagos, en el cual se pueden guardar hasta 24,000 metros cúbicos de agua. Con esa reserva de agua se ha regado 2 meses más el parque. Entonces, quiere decir que de estos primeros 12 meses se regó naturalmente, ¿no? Con las nubes, 8 meses, se regaron 2 más con el agua pluvial que se recolectó y solamente vamos a necesitar comprar agua tratada durante 2 meses más. Entonces, bueno, ese eficientar no nada más el uso de agua tratada, sino el recuperar y reutilizar en los baños, por ejemplo, el agua de lluvia, pues fue muy importante. En ese sentido, la parte pública de parques solamente utiliza agua potable en los bebederos y en los lavabos. Entonces, pues imaginan un gasto mínimo comparado con lo que sería un parque que tuviera que utilizar agua potable en todos sus servicios. Adicionalmente, y en esta preocupación ambiental, también se consideraron y se tienen luminarias con celdas solares en las vialidades del parque. Para aterrizar el acuerdo con el jefe de gobierno y con los secretarios, se creó un plan maestro, que es un plano en el cual hay una especificidad del polígono del parque, de las vialidades, pero también se especifica el número máximo de metros cuadrados comerciales para cubrir con los gastos. Si nos regresamos al acuerdo original en el que los vecinos nos queríamos hacer cargo de los ingresos y así poder pagar los gastos del parque, hubiera sido muy irresponsable o con poca visión de futuro decir, bueno, que nos dejen a los vecinos la decisión de qué tenemos que hacer para recuperar los gastos. Primero nos podíamos quedar muy cortos si no lo hubiéramos previsto, pero también había un riesgo muy importante de ante el éxito del parque estar pensando en poner más restaurantes, en poner
la renta de raquetas, de pelotas, de bicis, etcétera, etcétera, de cada vez más servicios, y irnos haciendo el parque más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces, lo más importante que tiene el Plan Maestro son las áreas, son los metros cuadrados que se pueden utilizar para la construcción, y eso se calcularon en base al proyecto de gasto. Entonces, tú necesitas 100 pesos para mantener el parque, ¿cuántos metros comerciales y destinados a qué serán necesarios para poder pagar esos 100 pesos? Y así fue como se estructuró el Plan Maestro. El uso de suelo que tienen estas áreas también fue con toda claridad. O sea, no dijeron, bueno, construyan esta cantidad de metros y lo pueden destinar a lo que sea. No, inclusive está bastante preciso cuál es el uso de suelo que tienen estas construcciones. Como les comenté, hay un fideicomiso privado que fue quien recibió el título de concesión, y hay un comité técnico del fideicomiso que es quien opera este fideicomiso. Dentro del fideicomiso, como la propiedad está en manos de la Ciudad de México y estará para siempre en manos de la Ciudad de México, la mitad del comité técnico son secretarios del gobierno de la Ciudad de México y la mitad somos vecinos. Cualquier modificación al Plan Maestro tendría que ser autorizada por el 100% del comité técnico. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si el gobierno dijera, vamos a poner la oficina de la alcaldía o vamos a poner la oficina de X entidad del gobierno, pues los vecinos estaríamos no dispuestos a ceder una parte del parque para esto y votaríamos en contra. Eso no sucedería, entonces no se cambiaría el Plan Maestro. Pero también podríamos haber algunos vecinos en el futuro que consideraran que es importante tener más comercio, tener más construcciones. Pues yo estoy segura que el gobierno estaría en contra de este aumento de los metros construibles. Entonces no se lograría el Plan Maestro, la modificación del Plan Maestro. ¿Cuándo sí sería una buena opción de cambiar el Plan Maestro? Por ejemplo, pensar que podríamos tener una sala de conciertos que no está considerada dentro de nuestro Plan Maestro. Entonces, imagínense que se fondea un proyecto, ¿no?, de muchos millones de pesos, y entonces hay una propuesta de en uno de los jardines o en uno de los espacios construir una sala de conciertos. Pues yo creo que es el típico proyecto que con una explicación, con un proyecto y con un fondeo podría ser autorizado por el 100% del comité técnico y entonces convertirse parte del parque. Entonces, tanto gobierno cuida que los vecinos no nos excedamos y los vecinos cuidamos que el gobierno no se exceda. Y cuando el proyecto amerita que el Plan Maestro se modifique, pues iremos adelante con esa modificación. El título de concesión es muy preciso, es un libro de muchas hojas en la que nos dan permiso y nos otorgan la posibilidad de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, es un parque público gratuito. Gratuito fue una petición de los vecinos. No queremos caer en la tentación de cobrarlo. ¿Por qué cobrarlo no? En un lugar en el que tenemos tantos niveles socioeconómicos como es la Ciudad de México, el cobrar una cantidad como 5 o 10 pesos, hay a cierto grupo de personas que pues, les es muy fácil pagarlo aunque vayan 5, 6, 7 de la familia. Sin embargo, hay otro grupo de personas que el que vayan 6 o 7 personas y tengan que pagar 10 pesos la entrada, les sería un obstáculo para que volvieran con la frecuencia que quieren volver. Entonces, esta fue una petición de los vecinos y fue una de las características más importantes en las que se entregó el título de concesión. Es gratuito. Una de las maneras, además, para que socialmente quedara muy claro este mensaje, es que no tiene rejas el parque. No hay manera de que te vendan un boleto o que no te permitan el acceso. Entonces, no tener rejas fue un mensaje muy claro social de que el parque es gratuito y de que no vamos a cambiar de opinión en el futuro. Los vecinos tenemos el uso y el aprovechamiento y de esa manera podemos celebrar contratos de arrendamiento con locatarios y más adelante les explicaré algunas de estas opciones. Celebramos contratos de arrendamiento con los locatarios y las rentas ingresan a la cuenta del fideicomiso y el fideicomiso destina a los gastos todos los ingresos que tenemos en la cuenta del fideicomiso. En el título de concesión se especifica que no hay utilidades y también se especifica que el único destino de los ingresos son el parque.
Yo tengo el honor de presidir todas las actividades que hay de la Asociación de Colonos en todo Santa Fe. Quiere decir que estoy también en proyectos de barranca, en el tren interurbano, en seguridad pública, en espacios como los camellones, las banquetas, nuevas formas de movilidad, etc. El título de concesión no permite a la Asociación de Colonos usar los recursos del parque para ningún otro proyecto de la colonia. Entonces, acota perfectamente a que se tiene que responsabilizar el parque de tener sus ingresos, pero al mismo tiempo tiene todos los beneficios de que se está destinando para lo que el parque necesita. Como es una concesión y son todas las concesiones estatales y nacionales, todos tenemos una contraprestación y entonces el fideicomiso pagará anualmente una contraprestación al gobierno de la Ciudad de México por un porcentaje de los ingresos que tenemos en el parque. Los gastos del parque, ¿de qué se tratan? El gasto más importante es seguridad. Tenemos seguridad privada al interior del parque, no está armada, y tenemos seguridad pública en la colindancia o en la periferia del parque. Es seguridad pública, es parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sin embargo, le paga el parque son elementos que sí están armados. O sea, al interior, como en una convivencia más armónica con los visitantes, no están armados, y en la periferia sí. Tenemos también gastos muy importantes, obviamente, de jardinería, de limpieza, de mantenimiento, de administración, y otro de los gastos importantes es reposición, tanto de lo que pueden ser plantas, obviamente todos los barandales, postes, luminarias, etcétera, que necesitan modificarse. ¿Cuáles son los ingresos del parque? Los locales comerciales adecuados al número de metros cuadrados que tenemos permitidos dentro del título de concesión. Son tiendas y son restaurantes. Dependiendo del tipo de comercio, tenemos con algunos rentas fijas o rentas variables. El estacionamiento también es un ingreso. Los baños tienen un torniquete, cuesta 5 pesos la entrada de cada una de las personas. Y luego tenemos ingresos menores, como son las aportaciones que se obtienen por filmaciones, por eventos privados o por algunas activaciones que puedan tener interés algunos corporativos o algunas marcas. Eso fue toda la planeación, pero ¿qué ha ocurrido en el primer año de vida? ¿Cuál es la vida real? Bueno, los gastos hemos tenido que hacer una comparación, el gasto real con el gasto proyectado del proyecto. La primera gran diferencia es seguridad, y atiende a que habíamos considerado únicamente tener seguridad privada al interior del parque. Siendo que es un espacio público, siendo que queremos que se logre el tejido social, siendo que no se va a cobrar la entrada, nos parecía fundamental el poder contar con los elementos de seguridad pública que nos iban a dar ese toque o esa visión de que somos parte de la ciudad, que la gente se puede acercar a ellos y son parte del gobierno de la Ciudad de México, y que nos quedara muy claro que no es un centro comercial o no es un parque privado, de manera que solo tiene seguridad privada. Entonces, este punto hizo que se nos incrementara de manera muy importante el gasto en seguridad. Y hay otros gastos no contemplados, como fueron, por ejemplo, pues durante la siembra de todos los árboles que ocurrieron dentro del parque, también ocurrieron muchos trasplantes que hicimos de un lado al otro del parque, y, por ejemplo, esos gastos no se habían considerado, ¿no? Los ingresos. La corrida financiera considerada en la creación del parque, en el día 1 que recibíamos el título de concesión, llave en mano, el proyecto de parque, pues consideraba que todo iba a arrancar ese mismo día. El parque, la construcción del parque se hizo en 13 meses, fue un proceso constructivo verdaderamente veloz, y los comercios no estuvieron en ese momento, inclusive los comercios estuvieron 8 o 10 meses después, algunos de ellos, y hoy, un año después, todavía tenemos algunos de los comercios por abrir. Entonces hay un desfase, lo cual nos ocasionó un problema de efectivo importante para pagar las nóminas, y pues lo queremos compartir porque pues es importante que en el diseño financiero de los parques tengamos esa visión de que seguramente
al inaugurar un parque no vamos a tener todos los ingresos, pero definitivamente vamos a tener todos los gastos, inclusive gastos extras, como son los no previstos, ¿no? Y luego hay otros gastos que han empezado a notarse cuando empezamos a vivir el parque y pues han sido los no proyectados y tenemos que atenderlos, ¿no? Por otro lado, hemos tenido ingresos que no habíamos considerado, como son las filmaciones o los eventos, porque el parque es un espacio que ha tenido un gran desempeño, es un espacio que su mantenimiento, su seguridad, ha hecho que sea muy atractivo para celebrar, por ejemplo, algunas filmaciones. Estas filmaciones no las habíamos contemplado dentro de los ingresos, tampoco las activaciones o las tomas fotográficas dentro del parque, pero el parque ha sido muy bien recibido en cuanto a su imagen, su arquitectura, entonces nos los han pedido para su utilización en algunos de estos eventos. Cualquier evento que haya dentro del parque, salvo los que sean públicos, como son recibir a visitas de los sindicatos o del DIF, por ejemplo, pero si recibimos escuelas privadas, por ejemplo, sí se les pide esas aportaciones. Hay aportaciones menores y hay aportaciones mayores que iremos incorporando dentro de los ingresos mientras se conviertan más importantes y las destinaremos a gastos específicos. Las inversiones. Tenemos algunas inversiones que hemos tenido que hacer este primer año que no estaban tampoco contempladas. Y un ejemplo es el desgaste mayor que el esperado. Quiero darles el ejemplo del jardín infantil. En el jardín infantil tenemos tanta gente visitándolo, niños, grandes, medianos y sus perros, obviamente que son un protagonista importante del parque, que el jardín está totalmente compactado. Imagínense que, no sé, por metro cuadrado tenían que estar 10,000 pasos y ya ese por metro cuadrado tiene 40,000 pasos. Entonces, la tierra está totalmente compactada, lo cual hace que el riego y los nutrimentos de la tierra no lleguen al pasto y se ha empezado a morir el pasto en algunos espacios. Entonces, los jardineros han tenido que levantar toda la tierra, aflojar la tierra, hacerle como perforaciones, airearla y entonces volver a plantar el pasto. No se hizo nada mal, sino que ha tenido tanto éxito algunos de los espacios que se ha levantado el pasto y entonces hemos tenido que invertir cantidades considerables en esta recuperación de los espacios. Algunos espacios, por ejemplo, se había pensado que fueran, por ejemplo, tenemos un jardín que le llamamos el jardín oculto, que habíamos planeado que fuera para la meditación, para leer un libro, para música clásica, y en cambio pues es un espacio plano y lo usan para fútbol americano, para frisbee, para fútbol, soccer, tochito, hasta tiros de golf, lo cual ha hecho que pues tenga un desgaste mucho mayor, ¿no? Mejorar alguna de las actividades también. Hemos tenido mucho éxito en la trotapista, entonces el desgaste que el proveedor había previsto para la trotapista pues se ha incrementado por el gran aforo que tenemos, entonces también este mantenimiento ha requerido una mayor inversión. Y luego hemos tenido que hacer algunas mejoras que nos permiten tener algunos ingresos adicionales. Por ejemplo, la concha acústica. Para tener un mayor uso de la concha acústica, lo que invertiremos es en una pantalla, en bocinas y en luces. Es una inversión adicional, entonces nos vamos a ir a gastos, sin embargo, eso nos va a permitir tener un mayor número de eventos, tanto gratuitos, que fueran no gratuitos nada más para el público, sino que sean de entidades de gobierno, pero también pueden ser ingresos importantes porque lo pueden usar algunas universidades, colegios o algunos particulares para hacer algunos eventos y que eso nos pueda dar en el tiempo mayores ingresos. Entonces, estas inversiones en resumen son el gran aforo del parque, no pensado y muy por encima de lo que teníamos planeado, nos ha ocasionado un desgaste mayor del parque que lo hemos tenido que pagar. Y por otro lado, hemos notado que hay algunas inversiones que es importante hacerlas para poder mejorar algunos ingresos, pero también la actividad propia del parque. Necesitamos generar responsabilidad de los gastos.
He tenido oportunidad de conocer los gastos y los ingresos que vienen de presupuestos y de donativos, y no nada más de algunos espacios públicos nacionales, sino también en Estados Unidos. Y noto no tanto interés en eficientar los costos y los procesos como los tenemos en el parque. Me parece que es muy importante que un espacio se responsabilice y sea gestor y responsable único de los recursos que tengan. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ahorrar en lo máximo que podamos ahorrar, siempre y cuando nuestro servicio sea de excelencia, y también eficientar los gastos. Entonces, los ingresos y los gastos se vuelven responsabilidad del parque y no se vuelve una gestión de querer tener más recursos para llegar a los gastos, ¿no? Esta es una invitación a que los espacios públicos sí empecemos a ser más responsables de lo que son los gastos y cómo lo eficientamos, y de cómo deberían de ser los ingresos que nos hagan poder ser los responsables únicos de tener estos gastos al día. Desde luego involucra una capacitación del personal muy importante. Necesitamos tener gente comprometida, gente capacitada para que puedan tener un desempeño mejor al que lo tendría pues gente que está más abandonada, ¿no? Y luego hay un concepto de crear sinergias con los vecinos. ¿Cómo podemos crear sinergias en algunas de las actividades en las que se generen mejoras para el parque? Por ejemplo, si hay un ciclo de cine, si hay un ciclo de conciertos, si hay un ciclo de algunas competencias, por ejemplo, en el skate park o en la trotapista, ¿cómo pueden esas actividades generar infraestructura o generar inversiones dentro del parque? Eso va a ser muy importante a nivel comunidad, porque todo lo que haga la comunidad para mejorar lo que tenemos dentro del parque va a hacer que el parque mejore. Entonces vamos a entrar en un círculo virtuoso en la que por un lado nos hacemos cargo de nuestros gastos, pero también hacemos que los ingresos se multipliquen, porque no nada más son los ingresos monetarios, sino son ingresos en especie que mejoran los entornos. Es muy importante la búsqueda de actividades que tengan un alto rendimiento y un bajo costo. ¿A qué me refiero en esto? Por ejemplo, vamos a tener competencias en el skatepark. Esas competencias en el skatepark nos tienen que heredar cierta infraestructura que nos permita tener más competencias. No nada más ser una competencia y que se vaya y ya, o ser una competencia en la que cuando se vayan las tribunas nos hayan destrozado la trotapista. Los eventos que ocurran en el parque deben de completar la vida del parque, deben de engrandecer la vida del parque, pero no pueden representar un gasto adicional a la operación del parque. Hay que tener mucho cuidado en no engañarnos de, vamos a tener un ingreso porque les vamos a cobrar por este evento, pero finalmente cambiar el pasto, arreglar la trotapista, cambiar la luminaria, tengo un costo más alto de lo que fue la aportación que pedimos a esta actividad. Hay que ser muy cuidadosos con la frecuencia de las actividades, respetar la rutina. Estamos convencidos que la experiencia del parque es el parque mismo. El parque fue diseñado para que no se necesite nada más que estar en el parque. No queremos que haya continuamente actividades, no queremos que nos entretengan, ni a los niños ni a los adultos. Queremos, eso es yo creo que uno de los, ¿no?, de las desventajas que tenemos en esta sociedad o en este modo de vivir actual en el que todo el tiempo necesitamos estar invitados a participar en diferentes cosas, y aquí lo que estamos seguros es que la gran experiencia del parque es venir a pasear al parque, encontrarte con pasto, con un andador, venir con un novio, venir con tu papá, venir con tus hermanos, que sea la experiencia de pasear, que parecería que es muy simplista, pero que hoy en día tenemos muy pocas oportunidades y muy pocos lugares en los cuales hacer un paseo con alguien que queremos tener una plática, con alguien que queremos ir de la mano, con alguien que queremos que nos enseñe a patinar, a andar en bici, etc. Necesitamos disminuir el costo de mantenimiento. Es una gran oportunidad siempre el tener los espacios verdes, pero saber cuándo es la mejor temporada para plantar, la mejor temporada para que no se hielen las plantas, la mejor hora para regar,
la mínima cantidad indispensable, necesaria para que los árboles y el pasto estén en mejores condiciones. O sea, no es un despilfarro de recursos. Siempre tenemos que tener como administradores del parque la visión de, ¿y este año en qué vamos a eficientar los costos? Todos son recursos que pueden tener un mejor uso, no nada más en dinero, sino el ahorrar en luz, el ahorrar en agua, no nada más es ahorrar dinero, es dejar los recursos de luz y de agua que se puedan utilizar en otros espacios de la ciudad que no son tan afortunados como otros lugares de la ciudad que los tenemos. Los gastos tienen que ser menores a los ingresos. Y bueno, es la conclusión de la lámina anterior, ¿no? ¿Cómo eficientamos y cómo logramos que los ingresos puedan tener mejores rendimientos y que no sea nada más el gasto habitual del parque? ¿Qué hacemos con los recursos extras? ¿Qué hacemos cuando los problemas buenos, como dicen los americanos, sean que tenemos más recursos? ¿Qué haríamos cuando todo el comercio, cuando además la gente venga a dar un donativo, cuando la gente quiera aportar unas banquitas o quiera poner más árboles? ¿Qué hacemos cuando estos recursos sean excedentes? Pues desde luego es un problema muy bueno y nos gustaría tenerlo próximamente. Nos imaginamos que no lo tendremos próximamente, pero sí en los siguientes años. Definitivamente necesitamos dedicarlo a infraestructura y equipo, ¿no? ¿Cómo hacemos que el parque esté mejor cuidado? Y mejor cuidado lo digo en toda la extensión de la palabra, desde seguridad. ¿Cómo hacemos para que niños, adultos, perros y la infraestructura del parque esté mejor cuidada? Pero también cómo hacemos para que la parte de los equipos cada vez sean más eficientes. ¿Cómo hacemos para que las bombas gasten menos luz? ¿Cómo hacemos para que el pasto infiltre mejor el agua? Definitivamente el parque necesita tener un programa deportivo y un programa cultural. Hoy no tenemos presupuesto para hacerlo. Hoy tenemos presupuesto muy justo, inclusive hoy un problema de efectivo, de flujo de efectivo. Pero lo que queremos tener en el corto plazo es presupuesto para tener, por ejemplo, en la parte deportiva, entrenadores que puedan tener cualquier nivel socioeconómico, cualquier persona que venga al parque, una excelente clase de yoga, un excelente entrenamiento en el skatepark, una preparación para un maratón, etcétera. Y también la parte de cultura nos es muy importante. ¿Cómo podemos hacer que la visita al parque no nada más sea venir a pasear? Adicional a pasear, que puedas tener una exposición de un museo como la acabamos de tener. ¿Cómo puede ser para que tengamos esculturas y que aprendas de este tipo de obras? Tener fotografía, poder tener ciclos de cine. Toda esa parte pues la podremos estructurar una vez que tengamos un mayor presupuesto. Y también la generación de más espacios. No está contemplado dentro de nuestro fideicomiso original, pero sí nos gustaría que aparecieran más espacios, ojalá en la ciudad y ojalá en otras ciudades de la República, en la que parques como el nuestro, en el que podamos destinar una parte de ese presupuesto que tenemos como semilla para que se den otros espacios públicos en los cuales me queda muy claro que tienes que tener un empujón económico importante, pero que haciéndolo que nazca y que pueda ser tan responsable como de generar sus propios ingresos para cubrir sus gastos, sería una voluntad importante dentro del parque. Pues con esta foto me despido. Es la foto del aniversario. Es un concierto que dimos en la concha acústica para que tengan una proporción de lo que es el espacio. Es una concha acústica que está en el lago. Es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ese es el nivel de parque, como se los mostramos. La gente que viene a un parque y se siente en el pasto, se siente en las banquitas y puede escuchar un concierto del más alto nivel nacional. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas que me pudieran hacer en este espacio y si no al pie de la fotografía,
aparece mi correo electrónico y estaré atenta a las preguntas, peticiones. Bienvenidas las ideas que podamos compartir como grupo. Excelente, Itziar. Muchísimas gracias por compartirnos toda la experiencia y conocimientos que has adquirido y todo lo que se ha observado a través del desarrollo del parque. Pues sabes que admiramos muchísimo el trabajo que se ha logrado hacer en el parque y pues agradecemos que nos compartas todo, ¿no? Yo pongo ahora la plataforma para que nos puedan escribir alguna pregunta. Pueden hacerlo a través del chat general, a través de un mensaje privado a la asociación. Yo iré leyendo las preguntas para que Itziar pueda responder, pero antes, y empezando un poquito esta parte de comentarios y preguntas y respuestas, Itziar, yo quisiera que comentaras un poquito sobre cuál ha sido la reacción de la gente o la actitud de la gente en respuesta a un espacio con esta calidad que se les está ofreciendo, ¿no? En el Congreso de Parques hablábamos el año pasado sobre la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Entonces, que si hay un parque o un espacio pues abandonado, mal cuidado, en malas condiciones, pues la gente se va a inclinar hacia tener ese tipo de conductas en el lugar en el que sea. Y ahora, a la inversa pregunto, ¿no? Cuando la gente se le da un espacio de esta calidad y de este mantenimiento y cuidado, ¿cómo responde la gente ante pues ese estímulo, pudiésemos decir? Bueno, yo creo que ha sido un espacio positivamente criticado. A todo el mundo le ha parecido guau el diseño, guau el mantenimiento. Y les quiero compartir que los primeros días que fui a una escuela de la zona para explicarles el proceso del parque y para invitarlos y además para decirle, este proyecto es de todos nosotros, o sea, yo no estoy aquí para cuidar, es de la ciudad y entonces toda la gente que estamos en la ciudad tenemos responsabilidad de cuidarlo de alguna manera. Y niños de quinto de primaria me decían, Itziar, es que cuando entramos no parecía México, está tan increíble que no parece México. La verdad que al principio me hizo gracia el comentario y luego dije, qué pena, o sea, qué tristeza que tengamos como esa imagen de que esto no corresponde con nosotros, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mensaje que tenemos que hacer, ¿no? Esta es la nueva vara que nos hemos puesto en el cuidado de los espacios públicos. ¿A qué me refiero? A que este es el estándar que sí sucede en México, que sí sucede, que tenemos los arquitectos para construirlo, que tenemos los jardineros, los policías, los de mantenimiento para mantenerlo así y que somos una ciudadanía que sabemos cuidar nuestros espacios públicos. No ha sido fácil, al principio la gente entraba bastante más, tirar basura, los perros verdaderamente hacen caca por todas partes y fue un trabajo de varios meses y yo hoy te puedo decir que el parque es un parque impecable. Sí hay un ejército de gente de limpieza muy dedicada, pero más bien se dedican a limpiar el parque de lo sucio que queda por el uso. O sea, hay pasillos junto a la heladería, junto a las malteadas, junto a los churros, que acaba hecho un asco porque, bueno, pues a alguien se le cae el refresco o el café o el pastel y entonces se dedican a limpiar el parque de uso, pero no se recoge basura. O sea, la teoría de las ventanas no rotas, en este caso, es que tú entras a un lugar que esté impecable, que hay muchas reglas de cuidado de los perros, de las correas de los perros, etcétera, etcétera, los cascos en el skate park. Y yo te puedo decir que a un año de estar operando el parque se cuida y el parque se cuida por las personas. Las personas nos molestamos y se molestan los visitantes de, oye, ese perro está suelto, oye, ese perro no recogió las heces que dejó, bueno, el dueño no lo recogió. Entonces creo que esa es una gran enseñanza. No estamos acostumbrados en México a hacerlo, pero estamos seguros que puede ser como capital semilla, ¿no? El comportarnos mejor en la mexicana o el aprender a comportarnos mejor en un espacio público y así cuando vayamos a todos los demás parques, pues no dejemos que el perro se meta a la fuente, que el perro destruya las plantas, que los niños entren en patineta donde no deberían de entrar,
o los grandes hagamos un atajo con los espacios verdes destruyéndolos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una gran oportunidad, pero definitivamente la teoría se cumple. Un espacio cuidado se mantiene cuidado. Excelente, buenísimo, gracias. Aquí nos llegaron 2 preguntas. Sofía Chávez de Monterrey nos pregunta que quién audita al parque. Sabemos que es un tema, pero... No sabría a qué se refería en auditoría. No sé, Sofía, si nos puedas mandar por chat. Auditoría financiera, auditoría de seguridad, ¿qué tipo de auditoría? Aprovecho mientras Sofía nos puede precisar esto. El título de concesión nos hace reportar anualmente todas las actividades. Y eso sería como una auditoría contable. Tenemos reuniones, las tuvimos mensuales y ahora las tenemos bimestrales con el Comité Técnico del Parque, en el cual están 3 secretarios, el secretario de Finanzas, de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano, y 3 vecinos y un rector de una universidad, y a los 7 la operación del parque les tiene que reportar todas las actividades, todos los ingresos, egresos, accidentes, etcétera, etcétera. Todo lo que ha sucedido en el parque se reporta. Entonces, no sé si a eso te refieres o podría con tu precisión poder alargar esta respuesta. Ya nos escribió que es financiero. Financiero, tenemos un reporte al Comité Técnico del Parque en el que el secretario de Finanzas es un participante dentro del comité. Entonces, no es propiamente una auditoría, sino es un reporte, y tendremos auditorías anuales, contables, pero todavía no hacemos el cierre del año que acaba de terminar. Por lo tanto, pues todavía no hacemos la primera auditoría. Bien, tenemos 2 preguntas más. Una es de José Palacios y pregunta, para crear un plan maestro de esta magnitud, ¿qué recursos necesitamos? Costos. Él comenta que ya te escuchó anteriormente hablar, supongo que en el Congreso te habrá escuchado, pero pregunta haciendo una reflexión, ¿no? Dice, la realidad, ¿qué tan posible es que si uno tiene la inquietud, a dónde acudir para asesorarse sobre la factibilidad y conseguir los recursos económicos necesarios? Mira, José, nosotros empezamos con un plan maestro del 100% del polígono. Si ustedes recuerdan al principio de la presentación que les expliqué que se vendió el 30% y nos quedamos con el 70% del parque. Cuando los vecinos empezamos esta lucha vecinal de querer convertir este espacio en parque, y trabajamos en un plan maestro del 100% del terreno. ¿Dónde sacamos los recursos? Pues gente que se animó a hacer una aportación y un despacho de arquitectos urbanistas que estuvo dispuesto a soñar con nosotros. Conocía el entorno de Santa Fe, había hecho no espacios públicos, pero espacios como aeropuertos, por ejemplo, y lo logramos enamorar del proyecto. Entonces, yo creo que más que recursos es poder hacer una colaboración en la cual tengas, por un lado, arquitectos y por otro lado, financieros. Los arquitectos se hicieron cargo del plan maestro en cuanto a la zonificación, los servicios que debían de estar, todo el análisis de cuáles eran los espacios de parque que debería de haber y los que no debería de haber. Y luego los financieros fueron quienes nos dijeron, oye, para crear este parque, pues se necesitan estos recursos. Más bien como para generar la propuesta de la operación. Si me dices cuánto dinero tuvimos, pues no fue destinado al plan maestro. Fue bastante dinero que pusimos los vecinos de nuestros bolsillos para tener los amparos para que no se construyera. Eso olvidé mencionarlo. Antes del plan maestro, los vecinos hicimos muchos amparos, 5 o 6 amparos, para detener la venta de la Mexicana. Esa parte legal la tuvimos como para asegurarnos una mesa de conversación con las diferentes autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Ahí sí gastamos bastante más dinero y ahí fuimos a muchas reuniones con corporativos y con residentes
para lograr que hiciéramos una aportación y tener un despacho que además nos cobraba menos de lo que hubiera cobrado un despacho común y corriente, y poder lograr esta parte de los amparos. Entonces, yo creo que habría que lograr gente enamorada de proyectos así, que pueda cobrar un costo mínimo, y creo que serían esos 3 equipos: arquitectos, financieros y abogados. Excelente. Nos quedamos con esta última pregunta. A los demás invitamos a que puedan contactar directamente a Itziar al correo que es, pues, que está en la pantalla, acá a ingresar, o a comunicarse con la Asociación Nacional para que podamos redirigirlos también y ayudarles a contestar las preguntas. Entonces, la última que vamos a responder, y agradecemos a todos los que se han quedado, ¿cuáles consideras? Perdón, se me hizo para abajo. Perdón, Germán Enríquez nos pregunta, ¿qué áreas consideras que deben ser el core de la organización del parque y qué otras pueden ser subcontratadas? O sea, ¿qué se debe dedicar la dirección? Estoy leyendo un poquito el mensaje de Germán, ¿a qué se debe dedicar el equipo de operaciones del parque y qué otras actividades, en tu experiencia, pueden ser subcontratadas o servicios? Nosotros tenemos subcontratada la administración del parque. La Asociación de Colonos de Santa Fe no tenemos la experiencia de administrar ningún inmueble y mucho menos un parque. Nadie tiene la experiencia de parques, o muy poca gente tiene la experiencia de parques, pero los vecinos pues no estamos capacitados en eso. Entonces se hizo la contratación de la administración a un despacho. Yo no creo que ese va a permanecer todo el tiempo de la vida del parque. Yo creo que conforme pase el tiempo, tal vez la administración sea propia de la asociación y del fideicomiso, a menos de que el sobrecosto de la administración pues tenga tales sinergias con diferentes servicios que sea más conveniente hacerlo, ¿no? Esa por una parte. Y luego el parque contrata directamente a todos los demás, contrata a limpieza, mantenimiento, que se encarga de toda la parte eléctrica, hidráulica, etcétera, jardinería, limpieza, mantenimiento, seguridad pública, seguridad privada, y luego algunos servicios particulares como son paramédico, basura y la limpieza del lago. Todo eso lo hace directamente el parque con contrataciones directas. Yo me quedaría con ese mensaje. Creo que esa ha sido la manera de operar el parque. Son alrededor de 200 empleados y tenemos contratos con una compañía de limpieza, y la compañía de limpieza se hace cargo de los 20 o 40 empleados que tienen de momento, ¿no? Yo creo que funciona bien de esa manera. Solo tenemos un año de operación. Yo creo que es una reflexión que estamos obligados a hacer, pero creo que debemos de recorrer un espacio mayor. Como mostramos en el segundo video, en el de la Ciudad de México, todavía hay un espacio del parque que son 8 hectáreas que está por construir. Esa parte, además de que tiene una tienda y un estacionamiento bajo parque, tiene un centro cultural, otro jardín y canchas deportivas. Entonces, tenemos la obligación de terminar el parque y de operar lo suficiente tiempo para poder hacer un análisis del servicio y el costo, cómo sería la mejor manera de destinarlo, y desde luego tendríamos que hacernos esa pregunta, pero necesitamos avanzar en el tiempo. De nuevo hago la invitación, si alguien tiene alguna otra pregunta, reiterando el comentario de Itziar, puede contactarla a través de su correo, o la asociación puede ayudar a hacer este vínculo. Les agradecemos mucho, esperamos que este inicio de año esté siendo exitoso y les deseamos lo mejor. Y pues bueno, estamos en comunicación. Cintia y yo les agradecemos mucho, nos despedimos y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.